Hola, 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 muy buenas tardes. El Hola, Señor los bendiga grandemente en este día tan frío, ¿eh? Un día tan frío, amén. de lluvia, humedad, frío. Así que bueno, Dios los bendiga grandemente. Espero que estén calentitos allí en sus hogares, esperando para poder entrar allí en su casa y poder visitarlos una vez más, ¿eh? Amén. Poder estar una vez más con ustedes. Así que bueno, muchas bendiciones para aquellos hermanos que se van conectando. Ahí ya está Matías. Amén. Matías está conectado. Y bueno, espero que puedan conectarse en este tiempo. Amén. Y bueno, hay hermanos que me mandaron mensajes, pero no los puedo contestar ahora porque estoy transmitiendo con el dispositivo mío. Así que aquellos que han mandado mensajes y no se los respondí, no es porque no quiera. Es que justo ahora empezamos a transmitir y bueno, hay varios hermanos que mandaron mensajes. Amén. Así que les pido disculpas después que terminemos la transmisión. Lo vamos a contestar a los mensajes. Amén. Así que bueno, esperemos de que estén bien, de que hayan tenido un buen comienzo de semana. Y bueno, que a poder afrontar este frío. Es una ola polar, andar abrigados. Yo hoy anduve mucho afuera hoy. Y estoy pagando el precio de eso, ya que tengo problemas en la garganta, ahora estoy pagando el precio de andar. Anduve muy temprano también a la mañana, haciendo montones de cosas, haciendo trámites, y yendo también a ver el auditor del RT, entonces anduve y me hicieron esperar afuera. Me hicieron esperar afuera como 15 minutos porque no se podía entrar. Y hoy a la mañana había un viento helado, así que bueno, y a veces pasa factura la baja temperatura. Así que cuídese de la baja temperatura, cuídese de andar mucho tomando frío, cuídese de andar donde hay mucha gente, Amén. porque todavía tenemos que cuidarnos. Estamos a punto de pasar a lo que es la fase 5 aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que si no hay nuevos contagiados, entonces vamos a pasar a la fase 5 y bueno, la estamos esperando con alegría porque poder visitar un poco más a los hermanos también, porque a veces corremos el riesgo ese, ¿no? Cuando nosotros vamos a visitar a los hermanos, que por ahí algún vecino nos denuncia y están tan bravos con eso, con el asunto de la denuncia. Y bueno, poder visitar también a nuestra familia, Amén. nosotros queremos visitar a nuestro nietito, poder alzarlo. Así que roguemos a Dios de que podamos entrar en esta fase 5, así podamos por lo menos tener un poco más de libertad para ir a visitar a los hermanos, y poder alcanzarles una bendición, una palabra de aliento, una oración. Igual ya estuvimos, el sábado estuvimos visitando a un par de familias, el lunes a la noche también estuve visitando a unos hermanos aquí en el centro. Bueno, estuvimos allí orando y ministrando al Señor también. Y en este tiempo hay que aprovechar de, de buscar de Dios. Es un tiempo difícil y vemos de cómo en muchos lugares eh, se han cometido muchos errores en todos los niveles y lamentablemente a veces nosotros damos el mal ejemplo, ¿no? Hay un pastor de San Pedro también, bueno, que hizo reuniones, no sé, había cuántas personas, Un montón. como 200 personas que posiblemente estaban contagiadas y él había ido, no sé si también a una parte de Buenos Aires, donde está la central de su iglesia, y eso es de tremenda irresponsabilidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el ejemplo y acatar las órdenes, ¿no? Si no, ¿cómo le vamos a Amén. decir a las personas? Vamos a decir, usted tiene que obedecerle a Dios y tiene que acatar las leyes de Dios, ¿no? Si no podemos acatar las leyes de los gobernantes, que los vemos, que son de esta tierra, después
¿cómo se van a acatar las leyes de alguien que no lo podemos ver y que es un Dios de hace miles de años, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que ser ejemplo en eso y tiene que demostrar de que está sujeto a las órdenes establecidas por los gobiernos. Nadie dice de que te prohíban predicar y hablar de Dios, no. O que estar a favor del aborto o de la pena de muerte. Nosotros tenemos eso claro, pero sí el orden que hay que acatar, ¿no es cierto?, con lo que es el ordenamiento de la ciudad, Amén. Sí. Hemos visto, ¿no?, como hay gente que no ha acatado estas órdenes, cristianos, y han abierto la iglesia, se han contagiado y han tenido que cerrar otra vez por apresurados y por testarudos. No sea cosa que nos encontremos, dice, luchando contra Dios. Amén, hermano. Y además de que también tenemos que entender de que en muchos países, si bien no hay leyes como acá, o por ahí no hay una cuarentena obligatoria, es opcional, o sea, cada persona toma su propia decisión, pero yo creo que si el ser humano nos deja el Señor tomar nuestras propias decisiones, hacemos desastres a veces, hermano, porque las decisiones las tomamos mal, porque no medimos y no entendemos de que nosotros también ponemos en riesgo a mucha gente. No es que solamente nos podemos contagiar nosotros, sino que este virus es muy virulento, es sumamente contagioso y de alta velocidad, o sea que contagia a mucha velocidad. Hoy hay un positivo, estuvo con otra persona y al otro día ya comienzan los síntomas, o sea, es virulento, por eso dice que es virulento. Y además de que hay mucha gente asintomática, o sea que jamás va a tener síntomas y nunca va a saber si lo tuvo o no lo tuvo. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar confiados sabiendo que Dios va a guardar a su pueblo, va a guardar a sus hijos de toda peste, toda plaga, como bien dicen los hermanos siempre, pero un 50% lo tenemos que poner nosotros. Nosotros tenemos que ser sabios y responsables, y más cuando tenemos gente a cargo. Nosotros no podemos arriesgar a nuestra gente, hermano. Nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros no vamos a abrir el templo hasta que todo esto pase o hasta que esté la vacuna y se vacune todo el mundo y el virus desaparezca. Y si el virus no desaparece y sigue circulando, seguiremos con el templo cerrado, porque creemos que la iglesia no son las 4 paredes. Todo lo que hemos construido con nuestras manos, por lo cual hemos trabajado, nos hemos afanado y hemos hecho templos con nuestras propias manos, lo hemos adornado, los hemos amueblado. Todo eso está cayendo en este tiempo, hermano. Cristo está a las puertas. Entonces es tiempo de hacer lo que realmente importa, que es presentar el plan de salvación. Y este es un medio que tenemos para hacerlo, hermano. No lo tenemos que desaprovechar. Todos los que tienen redes, los que tienen internet, los que tienen WhatsApp, tienen que viralizar las palabras, los mensajes, el pan del cielo, porque es la única manera que la palabra de Dios les va a llegar a las personas. No dar un mensaje negativo, no estamos dando un mensaje negativo, estamos mostrando la realidad, una realidad que existe y que no podemos decir que no existe o que es una conspiración. No sabemos si es una conspiración, no sabemos si el virus fue creado en un laboratorio, fue a propósito, no lo sabemos y no nos interesa. A nosotros nos tiene que interesar lo que dice la palabra de Dios, que nosotros hay leyes y ordenanzas que se tienen que cumplir. Obviamente, como me dijo una persona en las redes, entonces si mañana hay que firmar por la ley del aborto, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a decir, porque usted se sujeta a las leyes de la tierra, va a afirmar que sí? No. Tampoco es ser tan religioso, hermano, y tan estructurado. Estamos hablando de leyes, ordenanzas establecidas para acatar, como para salvar personas, reglamentos municipales. No estamos hablando de leyes para matar a una persona, o de leyes para decir, afirmar a favor del matrimonio igualitario. No estamos haciendo. Tenemos que ser equilibrados, ser mesurados y no irnos por las ramas, como decimos, ¿no es cierto? Nadie te va a prohibir que prediques, nadie te va a prohibir que dejes tu llamamiento. Si sos pastor, sos un siervo, estás predicando, tenés una congregación, nadie te va a decir eso. Pero sí
estar quietos en este tiempo, hermano, estar quietos. O ustedes piensan que nosotros no quisiéramos estar con los hermanos, abrazarlos, visitarlos a todos, estar en sus casas, tener las reuniones en la iglesia para poder vernos. Claro que todos queremos que vuelva, pero entendimos de que todo este trato es un trato de Dios y que nos ha llevado a cambiar muchas cosas en nuestras vidas, hermano. Las perspectivas han cambiado, la visión ha cambiado, hermano. Se cayeron un montón de cosas que eran estructuras que teníamos y por la cual cada día estábamos afanados, ansiosos porque no sabíamos cómo íbamos a hacer para pagar esto, para pagar el otro. Hoy todo eso cayó, hermano. Hoy lo más importante es Cristo, lo más importante es tener vida, tener salud, que Dios nos va a sustentar cada día y que la promesa de Dios se va a cumplir cuando Él dice que nos va a guardar. Claro que va a guardar a su pueblo, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, hermano. Amén. Amén. Y bueno, que nosotros como siervos de Dios podemos cumplir también esa parte, ayudando, aconsejando, hablando. Y me da mucha tristeza de cómo saludo al hermano, los hermanos Bautista Fernández, la familia Fernández, Florcita López, Gustavo, Leo Sabini, hermano Walter, todo. Y porque hemos recibido ayuda, pedidos de ayuda, de consejo, de oración, y nosotros entendimos esto y ayer hablando con un hermano en Cristo, que ellos nos conocen, por eso nos llamaron por teléfono, de que nosotros tenemos una idea de reino por ahí diferente a las demás iglesias, ¿no? Muchos hablan de establezcamos el reino ahora, y muchos lo establecen ahora en su propio territorio, o sea que establecen un reino para cada una de las iglesias, y ese no es el reino. El reino es completo, todas las iglesias del Señor, de Cristo, las que va a venir a buscar, pertenecen al reino. Y como hay personas que saben cómo pensamos nosotros pensamos que tenemos mentalidad de reino. Y la mentalidad de reino abarca a todo el reino. O sea, mis hermanos no son solamente ustedes los que yo conozco y los de la iglesia Agua de Vida. No. Los hermanos son todos aquellos que pertenecen al reino. Y hay hermanos que saben, entonces nos han llamado. ¿Por qué? Porque han perdido la atención de sus mayores, han perdido la atención de sus líderes, necesitan consejo, han perdido la atención de sus pastores, sus pastores los han dejado, abandonado. Eso es terrible, me dio mucha pena. Y poder ayudar para nosotros es una alegría tremenda, ¿no? Es un gozo de poder asistirlo, y es tan simple, hermano, es tan simple. Una palabra de aliento, un consejo, una oración, que a veces parece que, no sé, que tuviéramos que leer la Torá para hacer una oración, no pueden hilvanar un par de palabras. Y eso es lamentable porque hemos estado tratando en estas semanas con muchas personas que se sienten abandonadas. Ojalá que recapaciten aquellos siervos de esta ciudad y que atiendan a sus ovejas, atiéndanla, hermano, atiéndanla, pastor, líder, pastor, obrero. Atienda a las personas que están bajo su cargo. ¿Por qué? Porque Dios le va a reclamar a usted. Y bueno, hay gente, sí, hay mucha gente que necesita. Y tal vez, ojalá uno tuviera todo el tiempo del mundo para poder charlar con todos y aconsejarlos a todos. Y uno a veces hace lo imposible. Y a veces uno no se quiere meter más allá porque es terreno de otros pastores y después pueden llegar a tener problemas las personas, ¿no es cierto? Como ya han tenido personas que han dicho, no, mire, yo miro a fulano, no, eso es traición, ¿cómo vas a mirar? O sea, yo quiero lealtad, traición.
¿no? Como yo le dije al hermano, ni que nosotros fuéramos mormones o testigos de Jehová. ¿Qué es traición? Traición es la que hizo Judas, que fue entregarlo a los sacerdotes del Sanedrín, ¿no es cierto?, a los fariseos. Eso es traición. Pero llamar traición a otro hermano porque dice, no, pero yo estoy escuchando al pastor fulano porque me gustan los vivos, la palabra, y increparlo al hermano, ¿no? De que no lo, de decirle, bueno, que ya no sos más mi hijo porque ahora me has traicionado, yo te quiero leal a mi ministerio, ¿no? Y una persona que se hace llamar apóstol, una mujer. Y mire lo que dice, lo que decía el pastor Juan Mesia, Ezequiel 34, vamos a leer un texto bíblico, nada más un versículo, 34:2, dice, ay, ojo cuando Dios dice los hay del Señor, atenti, cuidado, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Y sigue fuertísimo, o sea, si hay un rebaño, debemos cuidar ese rebaño que Dios nos dio. Porque dice que si nosotros no lo cuidamos, Dios lo va a sacar, se lo va a dar a otro pastor, es así. Amén. Entonces, no es que uno anda por la vida tratando de sacar ovejas de otro corral, no. Pero si nos llama un hermano y nos pide un consejo, nosotros no le podemos decir, hermano, vaya y hable con su pastor. Sí. Si el hermano nos pide un consejo que no está siendo ministrado, yo como hermano en Cristo le tenemos que escuchar, por lo menos escuchar y hacer una oración. O sea, si es un problema interno de liderazgo, bueno, tendrá que hablar con su líder, tendrá que hablar con su pastor. Pero si nos está pidiendo un consejo, en lo que dicen las Escrituras, y que oren por ello, nosotros no podemos decirle que no. Y no lo vamos a hacer. Porque este es el cuerpo donde nosotros estamos injertados. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo, hermano. Y si hay una parte del cuerpo que está lesionado, que está mutilado, que está con una infección, que está herido, ¿cómo el resto del cuerpo puede estar bien? ¿Cómo se puede vivir sin un miembro menos bien? Imposible, hermano. Así me falta un dedo. Pero es imposible que la mano funcione correctamente. Amén. Sin ese miembro. Pero lo más triste y que bueno, a veces uno entra en, como uno le diría, en ira santa, ¿no? Me gustaría bajarse un rato de la cruz y zamarrearlos y decirles, despertarlos. ¿Qué están haciendo? Pero no por el hecho de que no los cubren, ni oran por ellos, ni los visitan, ni los escuchan, sino solo que no les enseñan. ¿Por qué? Porque no les enseñan lo básico. No los alimentan. Entonces, el hermano, si usted le da conocimiento, usted le enseña cómo ir a Cristo, cómo ir a Dios a través de Jesucristo, cómo buscar su propio pan diario, entonces no habría tanta gente necesitada del hombre. ¿Me entiende? No habría tanta gente necesitada del hombre, sino necesitada de Dios. Está bien de que consulte al hombre, porque Dios puso al hombre para que ayude, ¿no es cierto?, a los hermanos más pequeños. Pero que no les enseñen en la parte básica y que los hermanos te llamen con temor a morirse y no saber a dónde van a ir. Hermanos que hace tiempo que están en las congregaciones, con miedo a morirse, viven con temor encerrados porque piensan, y no, porque tengo malos pensamientos y me voy a ir al infierno, y por ahí no le han enseñado de que la cruz está abierta, hermano, todos los días. Eso se hace, ¿por qué? Para crear una dependencia del hombre. Eso se llama dominionismo. Ejercer dominio y autoridad sobre una persona emocional, espiritual, y gobernar sobre ella, para crear una dependencia. O sea que hay líderes y pastores que son droga para la gente, porque la gente los necesita a diario, pero en vez de enseñarles eso,
en vez de enseñarle que pueden ir a Cristo, los dejan en esa dependencia. Pero cuando la persona necesita, es como aquel adicto que necesita la droga y no la encuentra, entonces hay una explosión y se produce un rompimiento en su mente, y es lo que pasa cuando a un adicto le quitas la droga, ¿no es cierto? Cae, ¿no es cierto? Y revienta. Y acá es lo mismo, cuando a un hermano que dependió siempre de lo que le decía el líder, si para ir al baño, para acostarse, para levantarse, le preguntaba al líder, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? En vez de enseñarle, hicieron esa dependencia. Entonces, hoy, en este tiempo, muchos de ellos se perdieron. Los líderes se perdieron, los pastores se perdieron. Entonces el hermano entra en shock porque no sabe tomar decisiones propias, pero por culpa de nosotros, los pastores, que no les hemos enseñado a depender de Dios. Y además que hemos enseñado y hemos preparado miembros, no discípulos. Amén. Ahí está el error. Porque usted, cuando se toma el tiempo para preparar un discípulo, es como hizo el Señor Jesús con todos sus discípulos. Él caminaba, comía, dormía, pasaba tiempo con ellos, les hablaba de diferentes maneras. Y usted fíjese que ellos, teniendo a Cristo en persona, en carne y hueso, digamos, participando, compartiendo con Él, lo podían tocar, lo podían abrazar, todo, aún estando ahí, no creían en la resurrección, pensaban que Cristo no se iba a ir nunca. Y nosotros, no viéndolo a Cristo ahora con nuestros ojos, nosotros estamos creyendo sin ver. Entonces, usted fíjese que aún los discípulos, pero Cristo se ocupó de preparar discípulos, no miembros. Porque miembros tiene un club, hermano, un club de fútbol tiene miembros. Si usted va a preparar miembros tienen los masones. Miembros, para que sean miembros, el miembro siempre va a depender de usted, pero el discípulo no, porque el discípulo sabe y conoce al maestro, y en muchas oportunidades el discípulo tiene que superar al maestro. Gloria a Dios se lo supera al maestro, y no, como muchos dicen, no, el discípulo tiene que estar debajo del pastor. Gloria a Dios que usted crezca más que el pastor de su iglesia. Y el pastor tendría que estar contento y gozoso que usted, como discípulo, aprendió bien, como hacía Timoteo. Timoteo era un joven pastor, muy ingenuo y muy inmaduro y muy temeroso. Tenía temor de todo. Por eso Pablo lo estaba encima. Pero él sacó algo bueno de Timoteo. Él quería que Timoteo lo superara a él. Y así fue. Así fue, porque la obra que hizo Timoteo, las iglesias que abrió, en los lugares que pastoreó, realmente superó al maestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a las personas. Que usted sea un discípulo. Porque usted va a aprender a depender de Dios, hermano, y no del hombre. Amén. Muchos saben de los que enseñan y conocen el ejemplo de Elías y Eliseo. ¿No es cierto? Amén. En su tiempo Elías fue un profeta tremendo del Señor. Pero allí, llegado un momento, él no tenía discípulos hasta que él llegó a una etapa de que su ministerio estaba tecleando, porque él había caído en una depresión, se encerró en una cueva. Y Dios le preguntó varias veces y él repitió 2 veces la misma pregunta, le hizo, y 2 veces repitió la misma excusa. Entonces, Dios es bueno, pero llegado un tiempo del fin, Dios lo quitó del lado, ¿no es cierto? Lo sacó a Elías del ministerio y dijo, úngeme a Eliseo. Y tuvo que ungir a Eliseo. Entonces, Dios lo arrebató a Elías, porque el tiempo de él había llegado a su fin. Su ministerio en la tierra había llegado a su fin. Y que no ocurra esto con el liderazgo, porque en algún momento, si vos no dejás lugar al discípulo y no dejás que el discípulo crezca, Dios puede hacer lo mismo que hizo con Elías, que termine el ministerio terrenal. Se quitará y le dará el ministerio a otro que realmente tuviese la cabeza diferente como la tenía Eliseo. Hoy vamos a hablar, no sé si lo vamos a completar hoy, pero vamos a hablar algo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es Hebreos capítulo 9. Que tiene que hablar con lo que es el tabernáculo, y para que vean la diferencia de la dependencia de la ley
y la dependencia de los sacerdotes, no nuestra, y la dependencia de la liturgia a la posibilidad que tenemos hoy de entrar libremente a la presencia del Señor. Así que voy a hacer una oración y después vamos a entrar a la palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te agradecemos por este tiempo, Señor. Tú ya has estado ministrando en este tiempo, Señor, porque tú haces las cosas como tú quieres. Señor, por eso es que te damos la bienvenida a nuestros corazones, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este tiempo. Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, y pedimos que nos limpies, Señor, y nos perdones. Señor, recibimos tu perdón y tu limpieza. Señor, pedimos, Señor, la presencia del precioso Espíritu Santo en nuestra vida, en este tiempo, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los hermanos, y te rogamos que tu Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos guíe, nos enseñe, nos confronte con tu palabra, Señor, y que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos llegar a la estatura, Señor, de un varón perfecto que es Jesucristo mismo. Gracias, Señor, y que podamos crecer, Señor, y ser buenos discípulos. Gracias. No, Señor, un miembro que no entiende nada y que todos toman decisiones y él camina hacia donde va la mayoría, sino un discípulo que sabe qué es lo que tiene que hacer porque es guiado por el Espíritu Santo. Señor, yo te ruego, Señor, por este tiempo que vamos a tener en tu palabra, de que tú nos hables, Señor, y nos enseñes de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas. Ahora, Dios mío, toda obra del diablo la rechazamos, la resistimos, la echamos fuera. Todo espíritu contrario al tuyo lo sujetamos ahora y le decimos al diablo que él está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y él está ahora vencido, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, esa victoria la hemos tomado como tu iglesia, Señor, y la ponemos por obra en tu iglesia y en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que vayamos a emprender bajo tu voluntad. Señor, te damos gracias. Ministranos, Señor, en esta tarde. Bendice la vida de mi esposa, bendice mi vida. Y Señor, y que podamos ser de bendición para cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos. Todo el capítulo de Hebreos. Todo el capítulo de Hebreos. 9. Y el primer versículo, el último versículo del 8. Amén. Amén. El 8:13. Queremos decir que este estudio del tabernáculo lo vamos a dar los martes hasta terminarlo. Los jueves vamos a dar otra cosa. Amén. Vamos a leer entonces capítulo 8 del libro de Hebreos, verso 13. Vamos a comenzar ahí y después desarrollamos el capítulo 9. Es 8:13. Hebreos. Dice así la palabra del Señor, al terminar el capítulo 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así termina el capítulo 8 del libro de Hebreo, que habla del viejo pacto. Comienza un nuevo pacto. Dice, ahora comenzamos el Hebreos 9. Dice, ¿lo leemos todo o lo vamos a hacer? Sí, no, léelo. Bueno. Léelo, sí, hasta... Sí, se podría leer todo porque podemos hablar un poco de todo, ¿no es cierto? Dice así la palabra del Señor, Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados. Amén, 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 amén. Bueno, aquí es tremendo, ¿no? Y nosotros a la luz de la Escritura vemos de todas las cosas que había que hacer en el tiempo de la ley para poder hacer sacrificios, para poder estar bien delante de la presencia del Señor, ¿no? Nosotros vemos en Hebreos 1, aquí tenemos parte del estudio, vamos a ir hablando un poquito de cada una de las cosas y del significado de las cosas. Dice: ahora el autor se adentra en la revelación del templo, el tabernáculo, que aunque eran terrenales, fueron hechos bajo las sombras del tabernáculo celestial. El primer pacto fue designado por Dios para con el pueblo hebreo. Este tenía unas normas sin las cuales nadie podía participar de la administración. El santuario terrenal se dispuso para que el pueblo pudiera ser perdonado de sus pecados y habitar cerca de la presencia de Dios. Pero este nunca pudo conducirlos a vivir en su presencia de continuo. Ese es Hebreos 9.1. Vamos a ir analizando versículo por versículo, que dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. Amén. 9.1. 9.1, ¿no es cierto? Que sabemos entonces de que todo eso que se hizo por ordenanza de Dios era tipología de lo que iba a ser el santuario espiritual, el tabernáculo espiritual, porque fue hecho todo igual, designado por Dios como se tenía que hacer, y para ver cada una de las normas que había que cumplir para poder acercarse a Dios, no para estar en su presencia, sino para habitar cerca de la presencia de Dios, cerca de la presencia de Dios, no adentro, no en constante presencia, sino cerca de la presencia de Dios. Esa es la primera diferencia que hay, ¿no es cierto?, para el pueblo hebreo, porque él aclara bien que esto era para el pueblo hebreo, designado a Moisés, ¿no es cierto?, pero era solamente para el pueblo hebreo, ¿no es cierto? La iglesia no tenía nada que ver con esto y no tiene nada que ver con esto. Por eso es que
muchas veces cuando usted ve algunas actitudes judaizantes, ¿no es cierto?, de hacer cierto tipo de ritos que los quiere hacer parecer más espirituales, pero no lo son, esto no conducen a nada, sino lo que hacen es entorpecer la obra de la cruz. Eso es lo que hace, entorpecer la obra de la cruz. Claro, porque nosotros tenemos que entender que en la época de Moisés era necesario el tabernáculo de reunión, donde ellos se reunían, donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios era derramada, pero no había llegado Cristo aún. Entonces era necesario todos esos sacrificios de animales. Usted acuérdese que expiación, la palabra expiación significa cubrir. Dios no perdonaba los pecados, o sea, los cubría. Para poder apaciguar la ira de Dios contra el hombre era necesario un sacrificio de un animalito, que era el mejor animalito que esa persona presentaba, que no tenía que tener defecto, no tenía que ser cojo, no tenía que tener mancha, un animal elegido que se presentaba y Dios expiaba. La palabra expiar con X, expiaba, expiación, que habla de cubrir el pecado, no de redimir ni perdonar, no de quitarlo, porque Jehová no podía perdonar el pecado del hombre, solamente apaciguaba un poco la ira de Dios y lo calmaba. Cuando viene Cristo, Cristo transforma todo esto y sí nos redime. Entonces, aquí en el tabernáculo nosotros vamos a ir viendo que cada cosa, cada utensilio que había dentro del tabernáculo, todo tiene una explicación, pero todo habla de Cristo, hermano. Y todo habla del Espíritu Santo. Por eso vamos a ir analizando versículo por versículo, dice, para que usted vaya entendiendo. El tabernáculo, lo que era y su significado. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, ¿no es cierto? Que eso, claro, los que estaban encargados de eso eran la tribu de Leví, ¿no es cierto? Los levitas, que eran los que hacían que ellos eran los que armaban y desarmaban y transportaban todos los utensilios y todas las partes de lo que era el tabernáculo. No, nadie que estuviera fuera de eso podría tocar algo de ahí. Acuérdense que por ahí Moisés sí oficiaba porque él era descendiente de Leví, aunque el sumo sacerdote era Aarón, su hermano, pero Moisés era descendiente de la tribu de Leví. Y dice que la tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, servía como santuario donde los israelitas presentaban sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto, luego que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Dios les dio instrucciones muy específicas a través de Moisés sobre los materiales a usar y cómo debía ser. Eso está en Éxodo capítulo 25 al 40. Como decíamos el otro día, que Moisés fue en forma personal quien, digamos, fue el diseño de Dios, pero Moisés fue el que los construyó, digamos, si bien algunas cosas las hizo con ayuda porque eran pesadas para meterlas adentro, los utensilios que eran todos de oro, pero Moisés en persona, él fue y diseñó el tabernáculo y lo construyó como Dios quería que fuera, las medidas, cómo tenía que estar al norte, al sur, al este, al oeste, cómo tenían que ser sus cortinados, cómo tenía que ser el velo, cómo tenían que estar los panes de la proposición, todo con detalles. Fue Moisés, Moisés, Dios le encargó a Moisés y siempre el Señor Jehová le decía a Moisés, haz como yo te digo, exactamente como yo te digo, o sea que tenía que ser como Dios quería que fuera el tabernáculo. Amén. Amén. Y dice que el tabernáculo se construyó totalmente con ofrendas voluntarias del pueblo, Con ofrendas voluntarias del pueblo, claro. Se construyó todo lo que era nada madera, por obligación. Madera, oro, todos los materiales, dice que ofrenda voluntaria del pueblo, dice cómo lo pidió Dios. Todos los que quisieron ofrendar por voluntad propia o por amor a Dios. Era oro, plata que habían traído de Egipto, ellos traían todo,
y eso lo fundieron, hicieron todos los elementos, los elementos que estaban ahí, el candelabro, los panes, el altar, el lavacro, todo era hecho con ofrendas voluntarias, nada era, digamos, de poner un precio a las cosas, sino todo era voluntario, era por amor a Jehová. Entonces me hace acordar una vuelta cuando estuvimos en una iglesia congregados, ¿no? De que y que era bueno eso, ¿no? De que todos participaban y cada uno compraba una silla, Amén. ¿no es cierto? Decía, bueno, ¿usted tiene fe, hermano? Decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar? No era que, bueno, se ponía un precio, no, sino que cada hermano, Si o quería sea, colaborar tratar de ir una a comprarla al mismo lugar. uno por integrante de la familia. Claro, compraban las sillas y así consiguieron el mobiliario, porque a veces es mucho dinero el juntar. Nosotros sabemos porque cuando compramos las sillas para el templo salió mucho dinero, y eso que las compramos de un hermano que había cerrado su iglesia y habían quedado las sillas, y alcanzamos a comprar muy buenas sillas por muy buen precio, y realmente se hizo todo con la colaboración de los hermanos, ¿no? Y bueno, eso es también ser parte, porque no es solamente, a veces mejor eso que andar pidiendo dinero, porque a veces el dinero uno nunca sabe dónde termina, pero si usted compra Amén. una silla, la silla va a ir para que algún hermano se pueda sentar. Amén. Dice, en muchos de los símbolos que encontramos en el tabernáculo, dice, eran proféticos, y siempre la mayoría apuntaban ¿a quién? Hacia Jesús. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Puede ser el símbolo de varias cosas. Primero, de Jesús, dice Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14, Mateo 1:23. Luego, de la presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso alma el Salmo 22:3. Y puede ser símbolo de los creyentes en Jesús. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 y Juan 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Es por él. amor, hermano. Esto es todo por amor. El Evangelio es una obra de amor. Y todo lo que hacemos es para Dios, en primer lugar, y para los hermanos, para la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. O sea que nosotros lo que demostramos es hacia mi hermano, hacia mi prójimo, y lo hacemos por amor. Y este tabernáculo era un lugar donde Dios había preparado, un lugar de reunión. Dice Hebreos 9:2. Dios preparó y dispuso un lugar que se encontraba dividido en secciones. La primera que menciona es el lugar santo o apartado, en donde se encontraban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, todos ellos llenos de una rica tipología de la vida espiritual de aquel que es apartado por Dios para vivir por la fe. El candelabro representa al Espíritu Santo, quien llega a la vida del creyente para iluminar su vida con su presencia. El candelabro es tipología del Espíritu Santo. Dice, con la conciencia de pecado, con el fuego que carcome nuestro interior por el amor que ahora percibimos para con Dios. Eso es lo que significaba el candelabro. Es tipología del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace con el hombre? Convence de pecado. Dice, el siguiente objeto es la mesa en donde se encontraban los panes. Los panes. La mesa representa la disposición para servir por parte de aquel que recibe al Espíritu Santo. Como siempre decimos, que estamos para servir y no ser servido. Cristo vino para servir y no ser servido. Él mismo, siendo Dios, decía cuando le lavaban los pies que Él venía para servir, no para ser servido. Dice,
Ahora, al adentrarnos en la vida espiritual, el pan consagrado está dispuesto para que el creyente tenga un alimento siempre dispuesto para alimentar su alma y crecer en virtud y amor, el maná, el pan de vida, lo que siempre hablamos, que es bueno para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Dice, el tabernáculo también representa el ser del hombre, con un atrio que representa el cuerpo. Es tipología también de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu, porque el hombre se divide en tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esto habla también de la doctrina del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted fíjese qué tremenda verdad espiritual que nos enseña el tabernáculo, Dice, un atrio que representa el cuerpo, un lugar santo en donde se encuentra el alma del hombre y un lugar santísimo que representa el espíritu del hombre. Cada objeto en el lugar santo también tiene una tipología en el alma del hombre. El candelabro representa la luz con la que nuestra alma ahora puede ver y discernir lo verdadero de lo falso. El discernimiento de espíritu, ahora podemos ver. Antes no entendíamos las cosas espirituales, porque dice la palabra que para el hombre natural las cosas espirituales le son locura, pero ahora nosotros, habiendo recibido la luz de su Espíritu Santo, la luz de Cristo, podemos ver y podemos discernir entre lo verdadero y lo falso. La mesa tipifica el papel que debería tener el alma al servicio de nuestro espíritu. Y el pan tipifica un alma que bajo el dominio propio del espíritu del hombre permanece en comunión con el Hijo. El Padre, el Hijo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, Cristo glorifica a su Padre. Así funcionan. Es un Dios con tres funciones, no son tres dioses, es un Dios trino, un Dios con tres funciones. Cada uno tiene una función. Es tremendo de que todo apuntaba hacia Cristo, ¿no? Todo apuntaba hacia Cristo, y es lamentable que el pueblo hebreo no lo pudo ver, ¿eh? Cierto de que Pablo, él también le escribió la carta a los hebreos buscando de salvar al pueblo donde él era originario, ¿no es cierto? Él siempre buscaba en algún momento de alcanzar al pueblo hebreo, y él les demostraba que de todo lo que tenía que hacer el pueblo hebreo, él les quería demostrar de que todo eso había sido unificado. Fíjense que había, ¿no es cierto? Digamos, está el tabernáculo, que era la presencia de Dios, la entrada, el altar de bronce para los sacrificios, la fuente del lavacro, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Puede ser un símbolo del bautismo también, la necesidad de nacer del agua, donde habla en Juan 3:5. Dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El altar de bronce por el sacrificio del altar simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. En la sangre del macho cabrío y los toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras la santifican de modo que pueden limpiar por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Pablo le quería explicar y hacer entender a los hebreos de que todo lo que ellos hacían, de todo esto, que ellos, de pasar por todas estas instancias, ¿no es cierto?, para poder ser no perdonados, porque el pecado no podía, ¿no es cierto?, había un perdón parcial, era algo que cubría el pecado, no lo quitaba, no quitaba el pecado. Entonces aquí Pablo les demostraba de que como Cristo estaba identificado en todo lo que era la obra del tabernáculo, y de cómo él con un solo acto encerró toda la liturgia del pueblo judío para darle la libertad. Pero así todo el pueblo judío no lo entendió. Y uno dice,
¿Cómo puede ser de que no hayan entendido semejante cosa, no? Pero usted dice, estos judíos eran cabeza dura, pero ¿sabe qué? Hoy mucho pueblo creyente todavía sigue sin entender la magnitud de la obra de la cruz. La sigue sin entender. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué el pastor dice eso? Y sí, porque si no fuera así, entonces el pueblo de Dios no necesitaría tanto de los hombres. ¿Me entiende? No necesitaría tanto de los hombres. Si el pueblo de Dios ya supiera cómo oficiar, por eso que la palabra de Dios, cuando dice reyes y sacerdotes, muchos lo toman para otro lado. Lo toman para el lado del beneficio de la etiqueta. Soy rey y sacerdote. Estamos hablando de un reinado espiritual con Cristo, ¿no es cierto? Él es nuestro rey, entonces nosotros pasamos a ser coherederos con él, ¿no? Linaje escogido, reyes y sacerdotes. Sacerdote, ¿por qué? Porque ahora nosotros, por medio de la obra de la cruz, podemos entrar a donde antes entraba una sola vez al año. Una sola vez al año el sumo sacerdote, Aarón. Aarón entraba todos los días, pero no para hacer sacrificio por todo el pueblo, sino que entraba todos los días porque él era el que rociaba los cuernos con la sangre del sacrificio y él era el que prendía el incienso y las especies aromáticas, el perfume para Dios, que eso es tipología de las oraciones. Olor grato. Cuando hay una parte en Apocalipsis que habla, ¿no?, que dice que subía el humo del incienso a la presencia de Dios y el ángel que estaba allí con Juan le dijo, esas son las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios. Así que él entraba, Aarón, todos los días, pero para perfumar el lugar santísimo. Pero una sola vez al año podía entrar para ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. Mire hoy, ¿cuándo puede entrar usted a la presencia de Dios, al lugar santísimo? Todos los días. Todos los días y a cada momento. Si el pueblo evangélico, si el pueblo cristiano, hijo de Dios, entendiera profundamente este principio, dejaría de haber tantos hombres ungidos, entre comillas, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no es necesario el ungido, el sacerdote para ir a la presencia de Dios. Usted tiene la entrada libre al lugar santísimo. Y no es por obra de hombres, no es por sacrificio de machos cabríos, ni sangre de toros, ni de nada, ni por fuego, ni por nada del estilo, sino por la obra de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la otra parte que es Hebreos 9:3. Acá, en esto. Nos adentramos a través de la cortina que divide estos espacios y encontramos el lugar santísimo. Eso es lo que estábamos hablando, era la primera parte, ¿no? El atrio y eso. Dice, tipología del espíritu del hombre, en donde también encontramos algunos objetos que tipifican las funciones del espíritu. Primero se encuentra el altar de oro para el incienso, que representa la oración que como incienso sube ante el Padre para ser escuchada y respondida. Ella también prepara el ambiente y al hombre para que la voluntad divina sea hecha. Luego aparece el arca del pacto, en donde el nuevo pacto ahora se renueva para que lo que está en ella ahora haga parte del hombre. Está recubierta en oro porque lo que muestra es la gloria de Dios. Pero adentro está hecha en madera para que recordemos la naturaleza carnal y terrenal que nos soporta. Al ser partícipe del arca en donde la presencia descendía, entonces encontramos un alimento superior al pan, el maná. Este alimento que alimenta nuestros espíritus, lo que hablamos y lo que hacemos siempre es compartir el maná.
la cosa más importante, era una de las cosas más importantes que estaba dentro del tabernáculo, el maná, que simbolizaba el alimento para nuestro espíritu. También encontramos la vara de Aarón. ¿Se acuerda el otro día que se predicó sobre la vara que reverdece, ¿no? La vara que estaba seca y reverdeció y que en una noche podía cobrar vida esa vara, ¿no? Encontramos la vara de Aarón que había retoñado para mostrar el poder de Dios capaz de devolver vida a lo que estaba muerto, O sea que esa vara iba a reverdecer y en una noche Dios podía transformar completamente, puede transformar completamente tu vida. Y vos fíjate que en la vara de Aarón también el Señor deja la enseñanza de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él puede en un día, de los 3 días, en un día, devolverle la vida a lo que estaba muerto, porque Cristo murió y al tercer día resucitó. Él puede, ahí está hablando del poder de Dios, de poder transformar aquello que estaba muerto. Por eso que tiene mucha importancia lo que es el arca del pacto, porque estaba la ley, ¿no es cierto? Las tablas de la ley que ellos habían corrompido. O sea, porque lo que estaba dentro del arca era para mostrarle al pueblo de Israel de cómo el pueblo de Israel había corrompido la palabra de Dios, cómo se habían desviado de sus mandamientos. Y también estaba el maná, para que Dios le dijera, ¿vieron? Yo durante 40 años lo sustenté con pan del cielo, que era tipología de Cristo. Y la palabra, lo que es la ley, también es Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, para Él, por Él y para Él. Y habla también de la vara de Aarón, ¿no es cierto? También habla de lo que aquello, que una vez que estuvo muerto, Dios le dio vida de nuevo. Y eso ocurre en cada uno de nosotros también. En cada área muerta de nuestra vida, Dios te está diciendo, y le estaba diciendo aquí a los judíos, pero los judíos no lo entendieron. Yo soy el dador de la vida. Yo soy de que algo que está muerto y ya ha sido dado de baja, que nadie lo va a usar, Él puede darle vida de nuevo. También esto tipifica la autoridad delegada de Dios sobre nosotros como sacerdotes suyos. Dios le da autoridad a los sacerdotes. Y por último encontramos las tablas del pacto sobre el cual fueron escritas los mandamientos, que tipifican una ley que ya no se encuentra escrita sobre tablas. Ahora será sobre nuestros corazones, porque las leyes que Dios había escrito no estaban hechas en un mandamiento, en tablas de ley, sino Dios las había grabado en nuestro corazón, que son las leyes morales, dice, y que sellan el nuevo pacto. Ahora, sobre el arca del pacto se posaban 2 querubines que soportaban la gloria de Dios sobre el arca. Había 2 querubines con sus alas desplegadas, dice, soportaban la gloria de Dios sobre el arca. O sea, la gloria de Dios venía sobre los querubines y estos con las alas abiertas, dice, sobre el arca del pacto, que Jesús ha hecho disponible para que nuestros espíritus, como altares, puedan soportar la presencia de Dios y se nos permita habitar de continuo en ella. Porque usted imagínese, hermano, yo el otro día estaba hablando de la visión que tuvo Isaías, cuando Isaías ve a los querubines, ¿no?, que estaban postrados sobre sus alas, y esto quiere decir de que la gloria de Dios estaba sobre esos querubines, porque la gloria de Dios, hermano, nosotros no podríamos mirar directamente la gloria de Dios, seríamos no podríamos, quemados, seríamos consumidos. Entonces esto habla de que aún los ángeles, en esa visión que tiene Isaías, aún los ángeles están postrados ante el poder de Dios, ante su gloria, ante la luz de la gloria de Dios que está sobre toda su creación, porque los ángeles también son creación de Dios y son poco más que nosotros, ¿no es cierto? Los ángeles esto quiere decir de que habla de la gloria, de la magnificencia de Dios. Tú fíjate que estos querubines Dios los puso también en la entrada del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva salieron, que fueron sacados del huerto de Edén luego de la caída, del pecado, Dios puso a los querubines con espada desenvainada para cuidar que nadie pudiera entrar nuevamente al huerto del Edén, porque ahí estaba el árbol de la vida.
Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, hermano. ¿Eh? Qué tremendo que las cosas que Dios había puesto en el tabernáculo, todo tenía que ver con todo, hermano. ¿Eh? Con la obra de la cruz. ¿Eh? Vamos a ir a Hebreos 9:5. Antes voy a explicar, esa es la parte espiritual. Vamos a ver la parte estructural de lo que era Exteriores. el tabernáculo. Dice, la estructura exterior del atrio, que está en Éxodo 27, 9 al 19. El área del tabernáculo estaba rodeada por una gran estructura rectangular, demarcada por cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronces, en todos, dice, en los dos lados más largos. Estos debían estar posicionados hacia el norte y hacia el sur. La cortina de entrada debía estar en dirección este, hacia la salida del sol. El atrio o espacio exterior medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Todo el pueblo podía acceder a la zona del atrio, no podía ir más allá. Todo el que quisiera presentar sacrificios a Dios podía entrar por la puerta colocada al lado este y dirigirse allí hasta el altar del holocausto. La cortina de entrada del atrio. Dice, a la entrada había una cortina de 9 metros de largo. Estaba hecha de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, recamada artísticamente. La sostenían 4 postes y 4 bases, dice, eso está en Éxodo 27, 16. Las estacas y todos los utensilios de servicio que se usarían en el santuario debían ser de bronce. Y el altar de bronce para los sacrificios, dice, esta era la zona del atrio donde se realizaban los sacrificios a Dios. Y podía acceder todo el pueblo. Era lo primero que se veía al entrar. Servía como recordatorio de que para entrar a la presencia de Dios debíamos ofrecer primero sacrificios para recibir el perdón de sus pecados. Todo el altar estaba cubierto de bronce, formando una sola pieza. Éxodo 27, 1 al 8. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Contenía unas varas que facilitaban su transporte. Ahí donde eran llevados los animalitos. Ahí es donde eran llevados los animalitos, antes de hacer el sacrificio. Se degollaban y claro, y antes de que el ayudante del sacerdote degollara el animal, la persona, el oferente, aquel que traía el animal para ser redimido, ponía la mano sobre la cabeza del animal y transfería sus pecados al animal. Entonces el animal inocente, limpio, sin mancha, sin ninguna impureza, entonces se decía que este animal era el que llevaba los pecados de esa persona, ¿no? Y después de ahí ya oficiaba el sacerdote, el ayudante sacerdote, que era el que degollaba el animal y después era pasado a otra parte más. Miren todos ustedes el trabajo que era para poder ser perdonados, para poder ser expiado nuestro pecado, para ser cubierto nuestro pecado, todo el trabajo que había, el trabajo de haber armado semejante templo, ¿no? En esta tierra, que es simbología del templo terrenal y también del templo espiritual, y Amén. Todas las cosas que había que hacer y todas las medidas. Se podría decir que el Señor, Jehová, fue el perito arquitecto y Moisés el maestro mayor de obra. Él fue el constructor. Y todo, me gustaría saber si el pastor Mesia está mirando, ¿no es cierto? Allí, que él conoce mucho de lo que es la parte del antiguo pacto. ¿Con qué medían? ¿No? Pues yo tengo una cinta métrica por acá, porque yo trabajo con medidas. ¿Con qué medían? No, porque no dice ahí con qué medían, y tenían las medidas exactas, ¿no? De ser de 3 metros, de 2,50, de 1,5 metros. Increíble, ¿no? Porque hace, no sé,
miles de años ya, y de cómo fueron ellos cómo Dios le dio la sabiduría a aquellos artesanos, para traer el cedro que era madera, y hoy si no hay un aserradero, o si no hay un tupí, una garlopa, para fabricar los muebles, ¿no es cierto?, y hacer muebles a medida, increíble. O sea que a mí Dios, ¿qué me está diciendo? Que tú dices, no, pero yo no sé hacer nada. Y tal vez ellos no sabían hacer nada, porque tal vez nunca habían construido algo así. Pero Dios les dio la sabiduría, porque Dios les dio las indicaciones, pero también le tenía que dar la sabiduría, y Dios les dio la sabiduría para hacer esas cosas. Mire, si usted hoy, en este tiempo, no puede pedirle a Dios sabiduría para hacer algo para Él. Amén, amén. Qué tremendo, hermano, ¿no? Que cada cosa tenga tanta tipología espiritual para nuestras vidas. Es tremendo, ¿eh? Si usted puede ver ahí unos libritos que tienen la foto del tabernáculo como estaba, inclusive hay una maqueta que se hizo digamos, con las medidas exactas del tabernáculo. Hay alguien que lo hizo y lo presentó. Fíjese en internet, busque en internet y va a ver ¿cómo se dice? Una muestra del tabernáculo. Sí, pero bien hecha, todo a medida y todo como estaba hecho. Y yo lo estuve viendo el video, es muy interesante. Es un video, un simulacro de cómo era y también animado, hecho, o sea, cómo entraban los animalitos, cómo era el sector, ¿no es cierto? Cómo estaba el velo, que en el lugar santo, santísimo, no podía entrar más que los sacerdotes. Ese velo, estaba tapando, eran todos como estaba hecho, los colores, cada color tenía un significado espiritual. Usted fíjese, yo el otro día pensaba, digo, el color rojo, el color carmesí, el color azul, ya el Señor en esa época ya tenía definido los colores, ¿no?, que hoy conocemos como colores primarios, y Dios tenía definido cada color tenía un significado, todo tenía un significado en el tabernáculo. Porque esto era una tipología de lo que hay en el cielo, hermano, de cómo es Dios. Cuando viene Cristo, todo esto está ejemplificado en la obra redentora de la cruz. Ya el hombre, al sacrificio de Cristo, la obra redentora de la cruz, ya no iba a tener que hacer un tabernáculo. Mire, si nosotros tuviéramos que hacer un tabernáculo y usted tuviera que ir a donde está la iglesia ahora, ahí a llevar un animalito. Si tuviéramos en el Antiguo Testamento, tendríamos que hacer eso siempre. Depender de un sacerdote. Claro, depender de un sacerdote. Ahora nosotros tenemos entrada libre y gratuita, podemos entrar las veces que necesitamos. La cruz de Cristo está siempre abierta, y Él ahí recibe nuestras ofrendas, el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento. Él se lleva todo eso, Él perdona, limpia con la sangre de esos animales, derramada, su misma sangre que derramó por nosotros, nos limpia, nos lava y nos aprueba para poder entrar. Él es la puerta, Jesús es la puerta, para la salvación, hermano. Él es el único que Él puede abrir esa puerta, también la puede cerrar. Es el único que tiene autoridad para abrir y cerrar las puertas. Amén. Y es tan importante el sacrificio de Cristo, que Él fue sacerdote, ¿no es cierto?, sumo sacerdote del nuevo pacto por el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, nuestro sacerdote, y él también fue la víctima, fue el cordero, o sea que él mismo ofició de sacerdote y de cordero. Amén, amén. Y él, hay una parte en el Nuevo Testamento que cuando él resucita, María quiere tocarlo, y que él le dice, Jesús, no, dice, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Porque él tenía que llevar y demostrarle al Padre que el sacrificio había sido hecho perfecto. Él tenía que presentar, si no podía ser tocado en ese momento, nada que contaminara ese sacrificio, porque también el cielo necesitaba redención. ¿Se acuerdan ustedes que el primer pecado fue cometido en el cielo? La rebelión de Satanás y los ángeles que lo siguieron a Satanás. Entonces él tenía que presentar allí también el sacrificio, allí también por los ángeles. ¿Por qué? Porque él les vuelve a dar la oportunidad a los ángeles después del milenio. ¿Se acuerdan que le da la oportunidad? Y bueno, el Señor también a nosotros,
nos sigue dando oportunidad. Amén, amén. Podemos dejar hasta aquí, que es la primera entrada, y esto lo vamos a hacer todos los martes, vamos a continuar, y cuando lo terminemos de dar, nosotros se lo enviamos por escrito. Usted nos pide, nosotros lo mandamos al WhatsApp de los grupos del seminario o a su correo electrónico, como usted quiera. Nosotros le mandamos una copia de esto por escrito, porque es muy largo para desarrollar y va a tener mucha información en su cabeza y no va a poder llegar a entender. Hasta ahora vimos la primer parte, que es el atrio, lo primero que se veía cuando se entraba, que era el lavacro, el altar del holocausto, el candelabro, la mesa con los panes. Después vamos a ir entrando a la otra parte, que ya en la primera, esta es la primera división. La segunda división, que era lo que había, no había muchas cosas en cada división, pero cada cosa que había tenía su significado espiritual, y esto usted cuando lo termine de ver se va a dar cuenta que es toda nuestra obra, la obra de Cristo en nuestra vida, y es como nosotros tenemos que caminar en este camino que el Señor nos dio para caminar a la estatura de Cristo. Cada día vamos un poquito más. Nuestro camino tiene que ser ascendente. Tenemos que ir en forma ascendente, creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y ¿Amén? esto no es, ¿no es cierto? Porque ya va a haber tiempo en el seminario de profundizar todo esto, sino esta enseñanza es para que usted comprenda, la importancia de la obra de la cruz, porque es una comparación de lo que es la obra de la cruz y de lo que es el tabernáculo antiguo y todos los requisitos y la liturgia. Hoy usted pasa todo esto por alto y solamente dice en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo. Nombre sobre todo nombre. Tremendo, tremendo, porque usted está dejando todo, el altar de bronce, las cortinas del atrio, el lavacro, la tienda del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del testimonio. O sea que todo eso usted lo comprimió, se comprimió todo eso y solamente quedó en el nombre de Jesús. Y además otra cosa importante, hermano, cuando te dicen que vos tenés que sacrificarte, que hay que sacrificarse, ya el sacrificio lo hizo Cristo. Él en la cruz del Calvario murió, se llevó cautiva la cautividad, nos perdonó todos los pecados, fueron cortadas todas las maldiciones generacionales. Así que no te digan que todavía sobre tu vida hay maldiciones generacionales. No, eso no es bíblico, hermano, porque si no estaríamos haciendo vana la obra de la cruz. Cada vez que nosotros decimos seguramente que hay una maldición sobre mi vida, si vos te arrepentiste y comenzaste una vida nueva con Cristo, las maldiciones fueron cortadas, fueron anuladas. El acta de los decretos que era contraria fueron clavadas en la cruz ahí. Es como si nosotros hacemos esto, es como volver para atrás y es como desclavar. Estamos desclavando. Es como que entonces siempre vamos a tener maldiciones generacionales. No, esto es una mentira de Satanás para hacerte creer eso y para que vos sigas dependiendo del hombre, que siempre va a haber algo en tu vida. Ahora, ojo, esto no quiere decir que no haya una influencia diabólica. Sí, puede haber una influencia. ¿Por qué? Porque si pecamos y no nos arrepentimos, y no dejamos el pecado, obviamente que el enemigo va a venir y vas a tener influencia, van a venir los espíritus, los demonios, si vos no te arrepentís, y más vale, pero si vos te arrepentiste, pediste perdón y estás caminando una vida consagrada a Dios, de a poquito cada día, que no te vengan a decir que sobre tu vida aún hay maldiciones generacionales. No, hermano. Cristo se llevó todo. Él es el sacrificio perfecto. Nosotros no tenemos que sacrificar ya más nada. Así que no te dejes engañar tampoco, hermano. Escuchá y lee y escudriñá las Escrituras, porque la obra de la cruz fue perfecta y cuando el Señor dijo consumado es, todo se cumplió, hermano. Todo se cumplió. Él en la cruz nos redimió de la cruz para adelante, pero de la cruz para atrás hasta el Génesis, porque Él bajó a las profundidades, y Él fue y redimió allí en esas a los santos, en el Hades, los patriarcas, claro, aquellos que habían conservado y que habían cumplido
fue y los redimió. requisitos, con los requisitos que Dios le pedía. Claro. Aquellos que no cumplieron es lo mismo que ahora. Si ahora vos no cumplís con los requisitos de Dios y vos te apartás de Dios, ¿no es cierto? Y apostastás de la fe y perdés la salvación. Amén. Pero nosotros tenemos la salvación guardada en Cristo. Nosotros somos La los que tenemos salvación que no cuidar. se pierde. No, Nosotros la podemos perder si nosotros no la cuidamos con temor y Si temblor. nosotros no hacemos las cosas bien, y podemos quedar excluidos, porque el Señor habla claro en su palabra de que Él es justo y su justicia es para siempre. O sea, Él, al ser justo, Él nos va a medir con una vara justa de justicia. Y que no te quiten la esperanza. Que no te quiten la esperanza y que siempre tengas que buscar dependencia del hombre. La esperanza es Cristo, no el hombre. No es la iglesia, no es una iglesia. No es una iglesia, una denominación, no es la esperanza. La esperanza es Cristo. Hoy, lamentablemente, hay muchos que quitan la esperanza del pueblo. Siempre el pueblo está oprimido. Vos, ¿y cómo puede ser de que seas cristiano y estés triste? Estés agobiado, estés amargado, estés en depresión. Podés tener tiempos difíciles, sí, pero no vivir en depresión, no vivir amargado, triste. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando hay personas que te quitan la esperanza. Nadie te puede quitar la esperanza. La esperanza es Cristo. Nadie nos puede quitar a Cristo, nadie de nuestros corazones. Nosotros estamos guardados por Él. Si nosotros nos mantenemos en Él, entonces vamos a ser victoriosos. Que nadie te diga de que sos un fracasado. No. Eso era antes del sacrificio. Porque el sacrificio de la cruz a nosotros nos devolvió lo que antes habíamos perdido. Amén. Y ahora somos hechura nueva, hechura de Cristo. Ya no dependemos de la liturgia del hombre y que son imperfectas. La única obra perfecta fue la de Cristo en la cruz. Y a través de Él, nosotros entramos a través de Él. Entramos a través de Él. Y podemos acceder ahora a las cosas que estaban veladas. Porque había un velo que separaba al hombre de Dios, del lugar santísimo. Que es lo que vamos a ver la próxima. Y esto es la entrada que tenemos nosotros, que el hombre no te quite la esperanza. El velo se partió. Entrada Cuando libre. Cristo murió, el velo se partió. Lo que nos dividía, lo que nos impedía llegar al lugar santo, a tener comunión con Dios, fue roto. Nosotros ahora tenemos acceso, tenemos gratuito, la salvación es gratuita, no tenés que pagar por la salvación, no tenés que pagar por las bendiciones de Dios, no tenés que pagar por nada, porque ya Cristo pagó por todos nosotros. Esto es gratuito, hermano. El Evangelio es gratis. El Evangelio no se compra. Ya Cristo compró nuestras vidas a precio de sangre. Hoy nosotros lo recibimos gratuitamente. Es como el agua de vida, hermano. Beba el que tenga que beber esa agua de vida que es gratuita y que salta para vida eterna, y que trae salvación sobre nuestras vidas. Para terminar, vamos a recordar un versículo 2. Dice en el capítulo 8 de Hebreos 8:12. Amén. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, a nuestras injusticias. Seré propicio a sus injusticias y nunca más, otra vez, nunca más, ¿no? A veces acción repetitiva es lo que hace recordar, nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y de sus iniquidades. No es como nosotros. Nunca Señor. más. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. O sea, Él nunca más se va a acordar de tus pecados y de tus iniquidades. Que ningún hombre te los recuerdes. Que nadie te los recuerde. Él pagó por todos y nunca más me acordaré. Increíble. Amén. Nunca más se va a acordar el Señor Amén. de tus pecados, de mis pecados, de tu iniquidad, de mi iniquidad. Nunca más se va a acordar.
que el hombre no te recuerde lo que Dios ha olvidado. Amén. Amén. Dios Gloria a se ha Dios. olvidado y te ha perdonado. Y por ahora, por eso, sos un hijo de Él. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y después vamos a orar cuando terminemos por algunas necesidades que hay, Amén. hermano. Amén. Padre bendito, en el nombre de Señor. Jesús, Señor, te damos Gracias, gracias, Señor, Jesús. por tu palabra, por tu Sí, enseñanza. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Señor, yo te ruego, Dios mío, de que tu pueblo pueda entender, Señor, y ver a través del Espíritu Santo, Señor, de cómo era en el tiempo antiguo, en el viejo pacto, Señor, poder Gracias, estar, Señor. Señor, Gloria a bien Dios. contigo, Señor, poder estar a cuentas contigo, Señor. Y aún así todo no alcanzaba, porque todo era cubierto, no Sí, había, Señor. no se quitaba el Sí, pecado, Señor. se cubría. Señor, había montones de requisitos, aún con los animales, con la vestimenta, Sí, con el Señor. tipo de trabajo que había que hacer, Señor. Era tremendo Sí, todo lo Señor. que había que En el nombre hacer. de Y Jesús. aún así todo no alcanzaba, era insuficiente. Sí, Señor. Señor, yo te ruego, Dios mío, de que Gracias, tú Señor, traigas por tu obra claridad a los maravillosa, pensamientos de mis hermanos, Sí, de que Señor. ya no Abre la dependemos mente, del Padre. hombre, de un sacerdote humano, ya no dependemos de ningún tipo de sacrificio ni liturgia. No tiene que haber agua de este tipo, no tiene que haber lavacro, no tiene que haber cortina, no tiene Sí, que haber Señor. panes de la proposición, no tiene que haber nada que tenga que ver con el antiguo pacto. Porque tú Sí, ya Señor. cumpliste con todo eso. Gracias, Jesús. Y tú eres la entrada, tú eres la puerta, Sí, Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es la puerta, Todo Señor. podemos Tú eres ir la al puerta. Padre por medio de Tú eres el Jesucristo. camino, Señor. Ya no hay hombre que estorbe, porque esto ya no es un Sí, tabernáculo carnal, es un tabernáculo espiritual que el Señor ha Sí, levantado Señor. en los cielos y podemos entrar delante de su presencia Gracias, Señor. a través de Jesucristo. Gracias, Señor, Jesús. ojalá tu pueblo lo entienda. Sí, Señor. Señor, que lo entienda y mucha dependencia va a cambiar. Sí, Señor. Señor, tal vez alguno no quiere dar este mensaje porque le va a quitar dependencia del hombre. Pero nosotros estamos llamados, Señor, a llevarlos a depender de ti. Y aquel Sí, que hace Señor. algo que no tiene que ver con esto está fuera de tu voluntad. Sí, Señor. Crear dependencia del hombre no es lo que Dios ha establecido en su Sí, palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que tú traigas claridad a tu pueblo, a sus pensamientos, a sus corazones. Señor, que la enseñanza de tu palabra pueda ser tan profunda que los transforme, Sí, Señor. Aleluya, Y que no sean más esclavos de los hombres. Sí, Bendito Señor. Dios, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu Gracias, iglesia. Santo. Señor, te doy Santo. gracias Sí, por Señor. cada uno de ellos Sí, que Señor. escuchan todos los días tu palabra, que pueden leer la Biblia, que pueden orar, Señor, porque Sí, han Señor. entendido el Gracias, verdadero Jesús. propósito de un hijo de Dios. Santo, santo, santo. Sacrificio de oraciones es lo que pide el Señor. Estar en tu presencia. Sí, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús, Señor, y bendecimos a tu pueblo. Gracias, Y te Señor. damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Vamos a orar en primer lugar porque nos han encargado, estamos orando por la vida de Pablito, este bebote, Amén. que está medio delicadito, pero estamos orando y la mano de Dios estará sobre su vida y sobre su familia. Oramos por la vida de Pablito, Señor, lo queremos bendecir en esta hora. Este bebé, Señor, que está atravesando una leucemia, que tiene algunos problemas, algunas patologías, pero creemos, Señor, que tú tienes poder, Padre. Sí, Señor. Que tú eres, Ahora, Padre. eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Padre, que tu poder no ha Ahora, menguado, Señor. Señor. Por eso te pedimos que intervengas en la vida de este Tú eres bebé, Señor. poderoso, Dios mío, para hacer Para que él pueda milagros. ser sanado, para que él pueda tener una Ahora, vida Señor. normal, Señor, para que él pueda traer felicidad a su hogar, En el a su nombre de familia, a sus Jesús. padres, Señor, a sus hermanos. Señor, queremos rogarte por un milagro para Pablito, Señor. Lo bendecimos en esta hora. Te pedimos que intervengas un milagro sobre su cuerpo, sobre su Ahora, sangre. Señor, en ahora, ese Dios. cromosoma, Señor, él tiene un En el nombre cromosoma de de más, Jesús. Señor. Pero creemos que tú puedes revertir y aún así, si no reviertes esta situación, puedes sanar, puedes equilibrar Oh, todas las
cosas sí, en su Señor. organismo, Padre. En Ahora, el Padre. nombre de Jesús, En Señor, el nombre de sánalo, Jesús. Padre. Señor, libértalo, Señor. Levanta los brazos de su Aleluya, madre, Señor. Señor, que está allí, Señor, internada con él. Padre, oramos, Señor, porque nos han En el encargado esta nombre de oración, Jesús. Padre. Ahora, Seguimos Señor. orando y lo seguiremos haciendo, Ahora, Señor, Dios, en el hasta que nombre de podamos Jesús. ver, Señor, este testimonio, Padre. Señor, lo bendecimos, Padre, a Pablito, Señor. También te pedimos fortaleza de Dios para la familia de una hermana que ha partido a la presencia de Dios, Oh, Señor, una hermana, ahora, Señor, de Dios una mío. congregación aquí en la ciudad. Consuela, Padre, te Dios, pedimos por su consuela, familia, su consuela, esposo, Dios. sus hijos, que traiga fortaleza. Señor, la vida de mi Consuela, hermana ya Dios. está, Señor, está descansando y Consuela, algún día la consuela, vamos a Dios. volver a ver. Aleluya, Pero aleluya. ahora, Señor, tú tienes que trabajar sobre la vida de su familia. Trae fortaleza, trae un renuevo, nombre de trae paz en Jesús. sus corazones, que sean afirmados sus pasos, ya que son creyentes todos En ellos. el nombre de Señor, Jesús, que este Señor. sea Aleluya, una aleluya. leve tribulación, Señor, pero que tú des esperanza, Señor, que algún día, Señor, ellos van a poder volver a este familiar que ha partido, Señor, en el Oh, nombre de sí, Jesús. Señor. Seguimos Ahora, orando Dios. por la vida de Claudio, Señor. Señor, ahí su mamá Lidia, Señor, que nos manda mensajes, Señor, que de a poquito él se está restableciendo, Señor. La mano de Dios Ahora, está sobre Señor, Claudio, ahora, Padre. Señor. Sigue obrando a Ven favor con de su sanidad, vida, ven con Señor. sanidad, Sigue ahora, tocando, Dios. Señor, Ahora, toda Dios, su en el área nombre de genética, Jesús. Padre. Sigue regenerando, Señor, el esos nombre de genes, Jesús. Padre. En el nombre de Jesús, para que ese cuerpo, esos órganos, Señor, no, Señor, se Oh, mute, santo Señor, tu esas nombre, células, Jesús. Padre, neoplásicas, Señor, y pueda En el seguir nombre de haciendo Jesús. tumores en esos órganos. Padre, detén, Señor, ese avance, Señor, esas células neoplásicas, Padre. En el nombre de Jesús, transfórmalas sí, en Señor. células nuevas, Señor. Saca las células cancerígenas, Padre, de ese cuerpo de mi hermano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu mano poderosa, Señor, restablece, Ahora, Señor, Señor. esas células, Padre. Cámbialas, Señor, por, Ahora, Señor, Señor. células nuevas, células que puedan producirse nombre de nuevas, Jesús. Señor, originales, Señor, en el nombre poderoso de Oh, Jesús. sí, Señor. Señor, trae fortaleza en su vida, trae fortaleza en su familia, en su Ahora, esposa, Dios. sus hijos, aún en su mamá Lidia, Señor. Yo te pido que levante los brazos de mi hermana, Señor, ahí en su hogar, Señor. Yo te pido, Señor, el ella nombre de está Jesús. escuchando esta oración, Señor. Oramos junto a todo el pueblo de Dios, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Los bendecimos, Señor, los cubrimos en oración, Padre. Creemos que tú eres un Dios poderoso y de milagros, Padre. Sí que lo creemos, Señor, y seguiremos orando por la vida de Claudio, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por la vida de Alexis, que traiga sanidad sobre esa parte respiratoria, Señor, de este joven. Sí, Señor. Toda asma, todo problema Ahora, bronquial, Dios. toda alergia, Señor, en el nombre de Jesús sea cortada y quebrada, Padre, de la vida de Alexis pueda volver al camino del Señor, pueda restaurar su vida. Sálvalo, Señor, restablece su comunión contigo, Padre, Señor, que él pueda volver a consagrar su vida a ti, Señor, y te pueda servir, Señor. Oramos por su vida, oramos también por la vida de Verónica, Señor, liberta la vida de sí, Verónica, Señor. saca toda tentación de los vicios, al cigarrillo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, haz la obra en Oh, su sí, mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, saca la cautividad, saca toda atadura, corta toda atadura, toda ligadura en la vida de Verónica, en el Ahora, nombre de Señor. Jesús, y comienza a trabajar, Señor, sobre la vida también de Gladys y de Mario, Señor. Restaura este matrimonio, restaura esta vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por una chica, Señor, que ha sufrido un accidente, Señor, creo que el día de ayer, Padre, Señor, y que está internada en el regional, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Sí, te pedimos Señor, por te ella, pido una Señor, oración por ella, de Padre. apellido La Cuadra, Señor, en el nombre de Jesús, creo que es Florencia. Padre, oramos por Florencia, Oh, para que sí, tu mano Señor. poderosa esté sobre su vida. Ella no te Señor, en conoce, el nombre de sálvala, Jesús, Señor. salva su alma, salva su alma, vida, sálvala. que alguien pueda, Señor, predicarle el Evangelio allí en el hospital. Sabemos que hay muchos hijos tuyos, Señor, aún enfermeros, Ahora, Señor, que Dios. están allí, para que puedan, el nombre Señor, de hablarle de Jesús. tus cosas, para que ella pueda resplandecerle la luz del Evangelio. Salva su vida, sánala, Señor, restablécela, Padre, sana sus huesos, nombre Señor, de Jesús. sana sus órganos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por su vida, Oh, sí, por Señor, toda te la damos familia, para gracias, que tú lo Señor. fortalezcas en este tiempo, Padre. Señor, bendecimos al pueblo de Dios.
Bendecimos, Y te damos suple gracias. toda necesidad, aún en la economía de mis Oh, hermanos, gracias, Señor. Señor. Personas que no tienen trabajo, abre puertas laborales, Padre. Suple toda necesidad. Tú eres el sustentador de nuestras vidas. Tú eres el proveedor. Tú eres Jehová, el pastor. Sí, y Señor, nada en nos el faltará, nombre de Señor. Jesús. Nada nos faltará, Señor. Esto habla de Aleluya, cosas Señor. materiales, de cosas emocionales, de cosas espirituales. Todas las riquezas, Señor, que hay en ti, Padre. Gracias, Señor, Señor. cumple tu palabra en cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que todo esto, Padre, te lo Oh, pedimos gracias, en el nombre de Señor. Jesús, y que se haga tu voluntad En el nombre por sobre de todas las Jesús. cosas y no la nuestra, Señor. Gracias, en todas las Señor. cosas que se haga tu voluntad, Señor. Si es posible que así sea, Padre. Señor, te damos gracias y bendecimos a todos nuestros hermanos que han escuchado este programa, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Santo Gracias, eres, Señor. Lo invitamos ahora a que puedan participar también del programa de la hermana Claudia, Amén, que ya amén. está en Sí, el aire Señor. hace 10 minutos. Sí, Señor. Allí cómo figura ya en el perfil de No me acuerdo. Renuevo Amanecer. Renuevo Amanecer, usted pone ahí en el Renuevo Face Amanecer en el y va a Face. escuchar el programa. Mientras que está haciendo la comidita, Está la puede hermana Claudia con el escuchar. programa de radio a través de internet. Así acompañemos a la hermana Claudia también, que ella también trae un mensaje de la palabra del Señor. Amén, amén, hermano. Dios los bendiga, Nos estamos hermano. viendo el jueves a las 19 horas, Amén. lo esperamos, con un maná nuevo, con una palabra del cielo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén. Y cualquier cosa que usted necesita, se comunica por privado con nosotros. Amén. Dios lo bendiga. bendiga. Amén.